Luffy, el monarca de las sombras. Capítulo 31. El polvo y la arena levantados por el destructivo combate aún flotaban y danzaban en el aire gélido de la sala VIP destrozada del Rain Dinners. En medio de los escombros del inmenso acuario, el mármol quebrado y las mesas de caoba astilladas, la tripulación del sombrero de paja miraba a su capitán con una mezcla de absoluta curiosidad, fascinación y una pizca de incredulidad. ¿Darles poderes de frutas del diablo a nuestras armas?, repitió Zoro, enarcando una ceja y cruzándose de brazos. Su mirada analítica pasó de su capitán a las espadas que colgaban de su cintura. He oído rumores sobre espadas que pueden comer frutas, o perros que son en realidad cañones, pero siempre creí que eran mitos. ¿Dices que es eso siquiera posible para nosotros? Luffy asintió con una gran sonrisa que mostraba todos sus dientes, sus ojos oscuros brillaban con la emoción de un niño que acababa de descubrir un nuevo juego. ¡Claro que sí!, exclamó Luffy, levantando su mano derecha hacia el techo agrietado. De su sombra, que se proyectaba larga y oscura sobre los restos del casino, comenzó a emerger una figura colosal, la oscuridad líquida burbujeó y tomó forma, materializando la grotesca pero imponente figura metálica de Wapol. El antiguo tirano de Drumisland, ahora una sombra con una coraza de pura energía oscura con bordes rojos pulsantes, y sus ojos brillaban con un carmesí siniestro y obediente. Con la habilidad de este sujeto, la Baku Baku no Mi, puedo hacer que funcione como una fábrica viviente, explicó Luffy, dando unas palmaditas en el enorme brazo de sombra de Wapol. Él puede comerse a una de las sombras de mi ejército que tenga poderes de fruta del diablo, y luego, comerse un objeto físico que le demos. Su cuerpo fusionará la esencia de la fruta con el objeto. Cuando lo escupa, el arma estará viva con el poder. Y lo mejor de todo, yo no perderé a la sombra de mi ejército, la sombra regresará a mí intacta. El silencio se apoderó de la sala mientras la tripulación procesaba la locura táctica y el inmenso poder que su capitán acababa de proponer. Luffy tenía un ejército, y ahora, podía convertir a su tripulación en un batallón armado con poderes demoníacos. Tengo un catálogo entero para ustedes, continuó Luffy, enumerando con los dedos. Tengo la fruta de arena de Crocodile, la de acero de Mr. 1, las explosiones de Mr. 5, el control de peso de Miss Valentine, la ceradura de Mr. 3, las espinas mortales de Miss Double Finger, elijan lo que más les guste. Zoro fue el primero en dar un paso al frente. Su instinto de espadachín, siempre buscando la cima del poder, lo impulsó. Desenvainó la Wado Ichimonji, su espada más preciada, la de hoja blanca y pura. ¿Arena, eh? Zoro miró el reflejo de la luna en la hoja de su espada. Enfrentarme a ese lagarto me demostró lo molesta que puede ser la intangibilidad y la capacidad de usar la arena. Si puedo infundir eso en mis cortes, si puedo crear tormentas de arena, secar las cosas o mejorar mi movilidad por la intangibilidad me gusta. Suena a un poder digno de la mano derecha del rey de los piratas. La cara de Zoro tenía una sonrisa de oreja a oreja. Luffy asintió, emocionado. Hecho. Abre la boca, Wapol. La sombra gigante de Wapol abrió su inmensa mandíbula de hierro oscuro, luego Luffy invocó la sombra de Crocodile y la hizo entrar a la boca de Wapol. Inmediatamente después, Zoro arrojó la Wado Ichimonji. El sonido de la sombra masticando metal fue espeluznante. Crunch, clam, crunch. Fueron apenas 5 segundos de masticación mecánica que parecieron una eternidad, y luego, Wapol abrió la boca y escupió la katana. Zoro la atrapó en el aire por la empuñadura, y toda la tripulación miraba expectante la espada, que a simple vista parecía idéntica, pero al sostenerla, el peliverde sintió el cambio. La hoja vibraba con una sensación de poder. Zoro dio un paso atrás, cerró los ojos y canalizó su voluntad en el arma. Con un movimiento fluido, lanzó un tajo simple hacia una columna de mármol caída. De la hoja de la espada no solo salió una ráfaga de aire cortante, sino una densa cuchilla de arena a presión que partió la columna en dos y convirtió los bordes del corte en polvo deshidratado en un instante. Increíble, murmuró Zoro, una sonrisa diabólica y sedienta de sangre cruzando su rostro mientras envainaba la espada con un clac perfecto. El infierno acaba de ganar un nuevo nivel. Yo sigo. Yo sigo. Usopp corrió al frente, temblando de una mezcla de terror cerval y una avaricia incontrolable por el poder. Luffy, yo quiero la fruta de las explosiones de ese tipo del peinado raro, Mr. 5. Usopp sacó su resortera mejorada, la que había comprado en Loguetown, y se la entregó a Luffy con las manos temblorosas. Piénsalo. Continuó Usopp, gesticulando salvajemente. Si mi munición explota sin importar qué diablos dispare, ya sean canicas, piedras o semillas, el gran capitán Usopp se convertirá en un francotirador de destrucción masiva.
Podré hundir barcos enteros con una sola canica. Luffy sonrió. El proceso se repitió. Wapol devoró la resortera de metal y madera junto con la sombra de Mr. 5, y al devolver el arma, la resortera parecía estar ligeramente tibia al tacto, con un ligero tinte oscuro en las ligas. Usopp la tomó como si fuera el santo grial. Tomó una pequeña piedra del suelo destrozado del casino, tensó la liga y apuntó hacia lo que quedaba del acuario de los cocodrilos. ¡Atrás todos!, gritó Usopp, cerrando un ojo. Balín de pólvora estelar. Usopp soltó la piedra, el proyectil voló, y al hacer contacto con el cristal blindado del acuario, una explosión ensordecedora y colosal sacudió la habitación. Cuando el humo se disipó, la pared entera había dejado de existir. ¡Ah! Usopp saltó de alegría mientras levantaba su resortera. God, Usopp está aquí. Soy demasiado peligroso para este mundo. Wow, eso fue increíble, Usopp, dijo Chopper con sus ojos brillando. Sanji, exhalando el humo de su cigarrillo con calma, se sentó en un escombro y comenzó a desabrocharse sus elegantes zapatos negros. Poder manipular el peso de la materia, murmuró el cocinero, analizando las posibilidades tácticas con su mente afilada. Ese poder de la chica del paraguas, la Kilo Kilo no Mi. Dámelo a mí, capitán. Sanji le lanzó sus dos zapatos a la boca de Wapol. Mi estilo de combate se basa exclusivamente en mis piernas, explicó Sanji mientras Wapol masticaba. Si puedo hacer yo solo pese un solo kilo, podré moverme por el aire, esquivar y acelerar a velocidades que romperán la barrera del sonido sin esfuerzo. Y sí, justo en el microsegundo antes de que mi talón impacte en el cráneo de un enemigo, aumento el peso del zapato a 10.000 kilos, la fuerza de la inercia y la gravedad sumada a mi fuerza física destrozará el cráneo de quien sea. Wapol escupió los zapatos, acto seguido Sanji se los calzó y se levantó. Dio un pequeño salto experimental, reduciendo el peso. Flotó hacia el techo como una pluma ingrávida, para asombro de Chopper. Luego, en pleno aire, Sanji sonrió. Aumentó el peso al máximo. Cayó a una velocidad aterradora, y cuando sus pies tocaron el suelo, el impacto creó un cráter de 3 metros de diámetro, agrietando todo el cimiento de la sala VIP. Sanji se sacudió el polvo del traje, profundamente satisfecho. Elegancia y destrucción absoluta. Me encanta. Luffy miró al resto de sus nakamas. Nami, Kobe, Chopper, Robin, Bon Kali. Aún tengo cera, espinas, acero. Nami abrazó su bastón expandible contra su pecho, negando con la cabeza. La verdad, Luffy, ninguna de estas frutas me convence. Mi estilo de combate se basa en la agilidad, así que un bastón de acero o espinas no me sirven mucho, prefiero esperar a encontrar algo relacionado con el clima. Esperaré. Yo también paso, capitán, dijo Kobe, ajustándose los lentes con una sonrisa humilde pero firme. Mis objetivos por ahora son dominar el Haki y el Rokushiki, y mi estilo de combate cuerpo a cuerpo no se beneficia mucho de armas externas por ahora, así que seguiré entrenando mis propios puños. Yo soy un reno, y mis armas son mis cuernos y pezuñas, añadió Chopper, volviendo a su forma pequeña, Brain Point, y cruzándose de brazos adorables. No uso armas inanimadas. Robin, que observaba el intercambio con una sonrisa enigmática, simplemente negó con la cabeza. Mis manos son mi mejor arma, capitán. No requiero nada más por el momento. Luffy rió a carcajadas, guardando a la sombra de Wapol de nuevo en su inventario. Está bien. Guardaremos las esencias restantes para el futuro o para cuando encontremos mejores objetos. Ahora, es hora de salir de este agujero y terminar con esta guerra de una vez por todas. Los eventos que siguieron al colapso de Baroque Works fluyeron con una velocidad y una gracia que la historia de Alabasta jamás olvidaría. Gracias a la transmisión de audio que Kobe y Luffy habían orquestado con astucia, el millón de soldados del ejército rebelde y los cientos de miles de hombres de la Guardia Real nunca llegaron a cruzar sus espadas en las arenas ensangrentadas de la plaza de Alubarna. Cuando Kosa, el líder rebelde lleno de dolor y odio de 3 años de sequía, llegó a las inmensas puertas de la capital, no encontró un muro de escudos, lanzas y flechas esperando para masacrarlos. En su lugar, las puertas se abrieron de par en par, en el centro de las puertas, caminando completamente desarmado y sin guardia personal apareció el rey Nefertari Cobra. Kosa, recordando la voz de Crocodile resonando en los altavoces de todo el país, soltó su espada, que resonó secamente contra la piedra, el líder rebelde cayó de rodillas, sollozando, pidiendo perdón por haber dudado de su rey, por haber estado a punto de destruir la capital, y el resto del ejército imitó el gesto de su líder. Ahora, la guerra civil se había desmoronado ante la verdad.
No obstante, el peligro de la Operación Utopía no había sido erradicado por completo. Apenas unos minutos después del abrazo de la paz, una inmensa sombra tapó la luna sobre la plaza de Alubarna. La tripulación de los Sombrero de Paja llegó volando montada en el ave gigante de sombras de Luffy, aterrizando majestuosamente en el techo del Palacio Real. La celebración inicial y el alivio de Vivi se cortaron de golpe cuando Nico Robin interrumpió el momento. Princesa, Rey Cobra, hay un último problema que resolver, dijo la arqueóloga, su voz tranquila cortando el bullicio. Antes de que lo derrotaran en Rain Base, Crocodile me informó de su plan de contingencia. Instaló una bomba de tiempo masiva de mecha retardada en la cámara oculta de la torre del reloj de la plaza y su radio de explosión está calculado en 5 kilómetros. Está diseñada para arrasar la ciudad entera sin dejar sobrevivientes, pero estamos más que a tiempo para desactivarla. El pánico se hizo presente en el Rey Cobra y de sus comandantes Pel y Chaka. Pero Vivi lo tranquilizó de inmediato y le dijo que Luffy podría resolverlo. Vivi tiene razón. Relájense, ordenó Luffy. Inmediatamente, Luffy utilizó su ave voladora para ir junto a Vivi y Robin a donde estaba la bomba. Recibió las indicaciones de Vivi y Robin para llegar y una vez encontraron la bomba, en lugar de intentar desarmarla, Luffy rasgó el tejido del espacio mismo, acto seguido agarró la inmensa bomba, que pesaba toneladas, y usando su fuerza la arrojó dentro del vacío interdimensional. La había guardado en su inventario. Finalmente, Alabasta estaba a salvo. La noche siguiente, el dolor, el polvo y el miedo fueron reemplazados por luces, música y aromas exquisitos. El Palacio Real de Alubarna se vistió de gala para el banquete más grande que habían tenido en mucho tiempo, teniendo como invitados especiales a la tripulación Sombrero de Paja. Las mesas del gran comedor rebosaban de manjares del desierto, carnes de camello asadas con especias, pescados exóticos traídos del río Sandora, pirámides de frutas tropicales, pan recién horneado y barriles enteros de vino y agua fresca. El ambiente estaba cargado de risas estridentes y una alegría pura y embriagadora. En el centro del caos festivo, Luffy devoraba comida a un ritmo que desafiaba las leyes de la biología. Montañas de carne con hueso desaparecían en su boca, lo más impresionante para los guardias del palacio, que lo miraban con una mezcla de horror y fascinación, era que Luffy llevaba los últimos 20 minutos haciéndolo con los ojos cerrados, babeando y con una enorme burbuja de moco inflándose en su nariz. Estaba profundamente dormido, pero sus instintos de supervivencia mantenían su mandíbula masticando mecánicamente cada pedazo de comida que estaba a su alcance. Usopp, por su parte, estaba de pie sobre una mesa, rodeado por Pel, Chaka y decenas de soldados reales, narrando historias falsas con gestos teatrales. Y entonces, el rey marino de 50 cabezas emergió del mar. Pero yo, el gran capitán Usopp, saqué mi resortera mágica y con un solo balín de pólvora estelar, separé los mares y derroté a la bestia. Por supuesto, Luffy y Zoro me ayudaron un poco distrayéndolo, pero el golpe final fue mío. Los soldados aplaudían asombrados, mientras Zoro, bebiendo de una botella de sake enorme, soltaba bufidos de risa desde el otro lado de la sala. En un rincón más tranquilo y solemne del inmenso salón, Robin y Bon Clay se acercaron al Rey Cobra y a Vivi. Bon Clay, vistiendo su habitual traje de cisne, no paraba de derramar lágrimas gruesas que le arruinaban el maquillaje. Ambos ex agentes de Baroque Works se arrodillaron profundamente ante la realeza, bajando la cabeza hasta casi tocar el suelo de mármol. Majestad, princesa Vivi, comenzó Robin, su voz suave pero firme, desprovista de su antigua frialdad. Fui la mano derecha de la organización que trajo la oscuridad y la sequía a su reino. Fui cómplice del dolor de su gente. No pido indulgencia, pero les ofrezco mis más sinceras disculpas. Bon Clay sollozó estruendosamente. Fui un tonto. Un Okama ciego, tonto y manipulado. Yo fui quien se disfrazó de usted, su majestad, para engañar al pueblo. Pido que me castiguen, pero por favor, perdonen a mi corazón. El Rey Cobra los miró en silencio por unos segundos, el peso de su corona evidente en su postura. Levántense, por favor. Levántense. Cobra se acercó y puso una mano en el hombro de Robin y otra en el de Bon Clay. El mundo es un lugar complejo, y Alabasta no es un reino que guarde rencor en su corazón hacia aquellos que, tras ver la luz, corrigen su camino. Hoy, no son criminales. Son los nakamas de los piratas que salvaron a mi hija y a mi reino. Están perdonados y tienen mi eterna gratitud. Vivi asintió y les regaló una sonrisa cálida. Están perdonados. Ahora, son nuestros amigos.
Por favor, disfruten del banquete. Más tarde, la celebración se trasladó a los famosos y lujosos baños termales del palacio. La relajación era total, hasta que la naturaleza incorregible de Sanji brotó. Impulsado por fantasías nubladas por el vapor, el cocinero intentó escalar silenciosamente el alto muro de piedra que separaba los baños de los hombres de los de las mujeres. Oh, Nami-san, Vivi-chan, Robin-chan, el paraíso me llama, susurró Sanji con corazones en los ojos. El resto de los hombres, a excepción de Zoro, Chopper y Koby siguieron el ejemplo de Sanji. Y apenas asomaron la nariz sobre el muro, Nami pudo notar su presencia. Pervertidos de cuarta. Gritó Nami. Vivi se cubrió su cuerpo. Cuando una idea para ganar dinero cruzó por la cabeza de la pelirroja, pero antes de que pudiera llevarlo a cabo Robin se encargó de la situación. Vaya, parece que la tripulación es algo traviesa. Enseguida usó su fruta del diablo y tiró a todos hombres de regreso a su parte del baño. Me conformo con lo que mis ojos alcanzaron a ver. Dijo Sanji con corazones en sus ojos. Zoro, Koby y un confundido Chopper estallaron en carcajadas. Ja 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 ja. Son un montón de idiotas, carcajeó Zoro. A la mañana siguiente, en la tranquilidad de un salón privado, Luffy, acompañado de Koby y Robin, decidieron que era momento de cerrar los asuntos del papeleo. Tomó un Denden Mushi de su inventario y marcó directamente su línea de la marina. Puru, 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 sede del cuartel general de la marina. Identifíquese. Luffy se sentó con las piernas cruzadas, comiendo una uva. Soy Monkey D. Luffy, el Shichibukai. Escucha, solo llamaba para reportar que Sir Crocodile, ese otro Shichibukai, estaba armando una guerra civil en Alabasta. Así que vine, le pateé el trasero, destruí su casino y desmantelé su organización criminal secreta llamada Baroque Works. Todo está resuelto. Manda a algunos barcos a recoger los cuerpos, están atados en la capital. Ah, y quiero cobrar las recompensas de todos sus oficiales, por favor. Adiós. El silencio al otro lado de la línea fue denso, pesado y aterrador. La cara del caracol transmisor palideció cómicamente. ¿Qué? El grito del oficial rompió la bocina. Un Shichibukai acabó con otro Shichibukai. Esto es una emergencia de nivel nacional. Mandaremos a una flota de inmediato. No haga ningún movimiento, señor Luffy. Clic. Robin se rió. Vaya, causaste que ese hombre de la marina se espantara. 2 días después, el puerto principal del río Sandora se llenó con la imponente presencia de 3 buques de guerra de la marina. Liderando la fuerza de contención estaba la capitana Ina, conocida como la Jaula Negra, una mujer de postura rígida, traje rosa impecable y un cigarrillo delgado siempre humeando entre sus labios pintados. Flanqueada por docenas de marines fuertemente armados, Ina marchó hacia la entrada del palacio, donde los cuerpos físicos de Crocodile y sus agentes yacían. Ina inspeccionó los cuerpos con desdén. Los marines comenzaron a subirlos a las carretas de transporte. Sin embargo, cuando la capitana paseó su mirada por el grupo de piratas que descansaba en la escalinata del palacio, sus ojos se entrecerraron. Su cigarrillo tembló. Ina está muy sorprendida, dijo la capitana, señalando con un dedo enguantado. Esa mujer alta y de flequillo es Nico Robin, la niña demonio de Ohara, una criminal buscada por el gobierno mundial durante años. Nico Robin es parte de mi tripulación, así que no se llevarán. Interrumpió Luffy. Ina dice que ella debe ser arrestada inmediatamente, sin excepciones. Hombres, a ella. Declaró la mujer. Los marines alzaron sus rifles, amartillando las armas en un unísono metálico. La tensión se disparó. Zoro desenvainó un par de centímetros su Sanda y Kitetsu, y Sanji se puso en guardia frente a Robin y Nami. Pero Luffy levantó una mano, deteniéndolos. Luffy caminó a paso lento hacia Ina, a diferencia de su presencia normalmente ligera y despreocupada, el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. De su cuerpo emanó una presión invisible, no era una onda de Haki de conquistador, eso habría noqueado a todos los marines inmediatamente, sino el peso atmosférico de una aura asesina, que cayó sobre los marines como una montaña invisible. Los soldados comenzaron a sudar frío, sintiendo que sus rodillas amenazaban con ceder ante un terror irracional. Nico Robin es de mi tripulación. Es mi Nakama y está bajo mi protección personal y la de mi bandera. Luffy se detuvo a 1 metro de Ina, mirándola desde arriba por el ángulo de las escaleras. Si tú, o cualquiera de tus hombres, intenta ponerles un solo dedo encima, lo consideraré una declaración de guerra directa y absoluta de la marina contra mí. Y te aseguro, capitana, que no dejaré ni un solo barco flotando para que regresen con vida. ¿Fui claro? Ina sintió un escalofrío calarle los huesos.
Su orgullo le exigía arrestarlos, la justicia absoluta se lo demandaba, pero sus instintos de supervivencia le gritaban que retrocediera. La voluntad monstruosa que emanaba de este chico de 17 años estaba en una liga completamente diferente a la suya. Sabía que iniciar un conflicto aquí, contra un Shichibukai, que además había demostrado ser ampliamente superior a otro, sería un suicidio y un desastre político y militar sin precedentes. Ina exhaló el humo lentamente, bajando su mano. Ina comprende la situación, dijo, tragándose su orgullo y haciendo una señal para que sus hombres bajaran los rifles. Monkey D. Luffy, yo no tengo la autoridad para discutir los asuntos de tu tripulación, lamento haberte ofendido, solo me limitaré a pasar la información a mis superiores. La mujer agachó su cabeza en señal de arrepentimiento. Nos llevaremos a Crocodile y a sus peones, y nos iremos. Pero ten cuidado, pirata. El gobierno no ignorará que acumulas criminales de clase A en tu barco. Luffy sonrió, su aura amenazante desapareciendo al instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor, volviendo a ser el chico alegre de siempre. Sí. Gracias. Que tengan un buen viaje de regreso. Adiós. Horas más tarde. Nefertari Vivi. El amanecer acariciaba las majestuosas cúpulas de Alubarna, bañando mi ciudad, mi amada capital, en un tono dorado, cálido y lleno de esperanza. El aire de la mañana era fresco y puro. Me empezaba a acostumbrar a esta agradable sensación, ya no había rastro de esa tensión en mi espalda, no había miedo al cielo despejado, y no había guerra amenazando con devorar las calles. Mi país estaba a salvo. La operación Utopía había sido aplastada y destruida desde sus cimientos. Debería estar completamente feliz, debería estar rebosante de una alegría absoluta. Y en parte, lo estaba, amaba ver a mi pueblo sonreír de nuevo, pero, un peso extraño, una melancolía que no podía nombrar, oprimía a mi pecho mientras caminaba sola por los pasillos silenciosos del palacio, dirigiéndome hacia los grandes ventanales. Luffy y los demás partirían hoy. Hoy abandonarían Alabasta para continuar su viaje por el Grand Line. Me detuve frente a una ventana, recargando mi frente contra el cristal frío, mirando el desierto a lo lejos. Mis pensamientos eran un torbellino constante y doloroso. Ellos me salvaron. Salvaron a mi padre, salvaron a Igaram, salvaron a mi gente de la aniquilación total. Arriesgaron sus vidas enfrentándose a un Shichibukai, a monstruos y a asesinos, sin pedir nada a cambio. Cerré los ojos, y las imágenes de mi tiempo con ellos inundaron mi mente. Recordé la risa avariciosa pero bondadosa de Nami, las tonterías cobardes pero increíblemente valientes de Usopp y Chopper cuando se enfrentaban a cosas que los aterrorizaban, la seriedad confiable y protectora de Zoro cuando empuñaba sus espadas, las atenciones exageradas y la comida maravillosa de Sanji, la pureza y el sueño inquebrantable de Kobe, y a Luffy. Sobre todo, pensaba en Luffy. Ese capitán idiota, glotón, imprudente y maravilloso que me había extendido la mano en aquel frío castillo y me había dicho con una seguridad aplastante: únete a mi tripulación. Mi corazón, en lo más profundo de mi pecho, gritaba desesperado que quería ir con ellos. Honestamente quiero surcar los mares del mundo, quiero ver islas extrañas, quiero reír bajo la bandera negra del sombrero de paja. Los quiero como si fueran mi propia familia, pero mi mente, mi deber real, la sangre Nefertari que corría por mis venas me encadenaba a la tierra. Mi país acaba de salir de la oscuridad absoluta, me repetía a mí misma, apretando los puños sobre la repisa de la ventana. Hay mucho que hacer en mi país. ¿Cómo podría yo siquiera pensar en abandonar a Alabasta ahora? Sería la mayor traición. Es un conflicto difícil y solitario, ¿no es así, Vivi? Me sobresalté, saliendo de mi trance, y giré sobre mis talones. Mi padre caminaba lentamente hacia mí, apoyado en su bastón, sus ojos, rodeados de algunas arrugas de agotamiento, dolor y sabiduría, me miraban con una ternura infinita. Padre, murmuré, bajando la mirada, sintiendo una punzada de culpa por mis pensamientos egoístas. Él se detuvo a mi lado, posando su mano libre sobre la mía, y miró por la ventana hacia la inmensidad de las dunas doradas. Conozco muy bien esa mirada, mi querida niña. Es la misma, exactamente la misma mirada rebelde y soñadora que tenía tu madre cuando se paraba en esta misma ventana, soñando con conocer los mares que existían más allá de nuestra infinita arena, dijo mi padre, su voz suave y llena de nostalgia. Te estás debatiendo, partiéndote en dos, entre el peso de la corona de Alabasta y los latidos salvajes de tu propio corazón. Sí, yo soy la princesa heredera de Alabasta, dije, sintiendo que las lágrimas, gruesas y calientes, amenazaban con salir. La gente me necesita ahora más que nunca, la guerra no ocurrió, gracias a los dioses y a Luffy, pero hay mucho por reconstruir.
No puedo ser una niña egoísta y marcharme a jugar a los piratas mientras mi gente trabaja bajo el sol. Mi padre soltó una risa ronca, profunda y asombrosamente cálida. Con un movimiento firme, me tomó de los hombros y me obligó a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Vivi, escucha con atención a tu viejo y cansado padre. La guerra nunca estalló. La infraestructura de nuestras grandes ciudades, nuestros campos y nuestros pozos están intactos. Y nuestro pueblo, tras saber la verdad que ese joven Kobe transmitió, está más unido que en el último siglo. Yo sigo aquí. Y Garán sigue aquí. Chaka, Pel, todos estamos aquí. Alabasta no está en ruinas, Vivi. Alabasta está sanando y en camino a prosperar de nuevo. Me acarició la mejilla con su pulgar calloso, secando una lágrima que se me había escapado. Monkey Delphi y su tripulación no son simples criminales, son personas extraordinarias, son buenas personas, almas libres tocadas por el destino. Si viajas con ellos, no estarás huyendo de tus responsabilidades reales. Estarás aprendiendo a gobernar. Conocerás el vasto mundo, las injusticias, las maravillas, ganarás una perspectiva global que ningún libro encerrado en la biblioteca de este palacio te podrá dar jamás. Y un día, cuando el mar te haya enseñado todo lo que debe, y estés lista para gobernar, serás la reina más sabia, fuerte y compasiva que este desierto haya visto jamás. Apretó mis hombros con convicción. La decisión es pura y exclusivamente tuya, hija mía, y te juro por los ancestros que siempre te apoyaré. Pero te lo ruego, no dejes que el sentido del deber apague la luz de tu espíritu, eres joven y tienes una gran vida por delante. Las barreras que había construido alrededor de mi corazón colapsaron por completo. Las lágrimas cayeron libremente. Abracé a mi padre con todas las fuerzas que tenía, escondiendo mi rostro en su pecho, sintiendo cómo el peso asfixiante de mis dudas y culpas se desvanecía en el aire del amanecer. Unas horas más tarde, tras una carrera frenética por las calles de Alubarna y un viaje a lomos de Kawe, llegué al puerto del río Sandora donde el Going Merry estaba anclado y preparándose para zarpar. La tripulación estaba en la cubierta, subiendo las últimas cajas de provisiones y ajustando las velas bajo el sol matutino. Vivi. Gritó Nami desde la barandilla de babor, agitándome la mano con una sonrisa radiante. Caminé por el muelle de madera hasta quedar a unos pocos metros del barco, intentando calmar mi respiración agitada. Luffy estaba sentado en su lugar de siempre, la cabeza del mascarón de proa, mirándome con esa sonrisa enorme, tranquila y expectante, como si hubiera estado esperando este exacto momento. Luffy, dije, mi voz temblando por la abrumadora emoción que me embargaba. He tomado una decisión. Yo quiero ir con ustedes. Quiero ser parte de esta tripulación. Quiero ser una pirata del sombrero de paja. Los gritos de alegría estallaron en la cubierta del Merry como fuegos artificiales. Chopper y Usopp empezaron a bailar un baile ridículo abrazados, Sanji hizo un giro de ballet de pura felicidad en el aire lanzando flores imaginarias, Zoro sonrió de medio lado aprobando la decisión, y Kobe y Robin me sonrieron ampliamente, asintiendo. Pero, levanté la mano, y el silencio regresó abruptamente, la tensión volviendo a apoderarse de mí. Luffy, debes entenderlo, mi país sigue siendo mi vida. Si me voy ahora, tengo terror de que otro monstruo como Crocodile, o piratas oportunistas, intenten aprovecharse de la transición y ataquen a Alabasta. Si voy contigo, si te entrego mi vida, ¿puedo volver a contar contigo para proteger a mi reino? Luffy saltó de la proa del barco y aterrizó frente a mí en los tablones del muelle con un golpe sordo, su rostro adoptó esa expresión de determinación absoluta que me transmitía una paz y seguridad. Claro que sí, dijo Luffy con una firmeza que resonó en mi alma. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas hacia el suelo. De repente, el suelo de madera bajo nosotros se oscureció, convirtiéndose en un pozo de negrura. De su sombra, el abismo líquido, comenzaron a emerger figuras gigantescas y temibles. La imponente y amenazadora sombra de Sir Crocodile, con su enorme garfio goteando oscuridad. La silueta afilada y letal de Dash Bones, Mr. 1. Y las de los demás agentes élite de Baroque Works que habían sido derrotados en el casino. Dejaré a estos tipos aquí mismo, en Alabasta, dijo Luffy, ordenando con un simple gesto de su mano que las sombras se disolvieran y se ocultaran deslizándose bajo la arena del desierto que bordeaba el puerto, volviéndose completamente invisibles a simple vista y al radar enemigo. Ellos tienen la orden absoluta de encargarse de proteger a tu padre, al palacio y a todo el país desde las sombras. Te aseguro que nadie que intente hacerle daño a este país saldrá con vida. Luffy dio un paso al frente, acortando la distancia. Me miró directamente a los ojos, posando su mano firme y cálida en mi hombro.
Y además, Vivi, ¿lo olvidaste? Mi fruta del diablo me permite intercambiar lugares con cualquiera de mis sombras. Si alguna vez tu país te necesita de verdad, si hay una amenaza que las sombras no puedan manejar solas, no importa en qué parte del nuevo mundo estemos, puedo teletransportarnos a todos nosotros de regreso a Alabasta en un solo segundo. Tu hogar siempre, siempre estará a salvo bajo mi bandera. Las palabras de Luffy fueron como la lluvia torrencial en medio de la peor de las sequías. Eran absolutas. Todo el miedo, todo el terror persistente, toda la culpa por marcharme se desvanecieron por completo de mi ser, arrasadas por la certeza de su promesa. Gracias, Luffy, dije, llorando abiertamente, sin importarme que mi rostro estuviera empapado, mientras le sonreía con la mayor gratitud que jamás había sentido en mi vida. Frente a mí, convocado por la magia de la mano que tocaba mi hombro, apareció el panel negro y translúcido del sistema del monarca, flotando en el aire. Habilidad. Vínculo de aliados. ¿Deseas convertirte en Nakama de Monkey y de Luffy? Sí/no. Sin dudarlo ni un milisegundo más, extendí la mano hacia el vacío digital y presioné firmemente el botón de sí. Vínculo aceptado. Ahora eres miembro oficial de la tripulación de Monkey D. Luffy. Un calor profundo, antiguo y reconfortante recorrió mi cuerpo, desde mis pies hasta mi cabeza, forjando un lazo espiritual que me unía a esa banda de locos soñadores. Miré el panel desvanecerse, sintiendo que acababa de nacer de nuevo, libre del peso y lista para volar. Muy bien, chicos. Gritó Luffy a todo pulmón, dándose la vuelta y saltando de regreso a la cubierta del barco, sus brazos en alto. Tenemos a nuestra princesa. Leven anclas. El Grand Line nos espera con más carne y aventuras. Miré hacia atrás una última vez, sintiendo la brisa marina golpear mi rostro. A lo lejos, en lo alto de una colina que dominaba el puerto, vi las figuras de mi padre, el rey Cobra, y de Igaram, saludándome con las manos en alto, sus siluetas recortadas contra el sol del desierto. Levanté mi mano en alto, despidiéndome de mi hogar, de mi arena, de mi pasado, lista para convertirme en la pirata más valiente, libre y sabia de todo el inmenso mar. Mi verdadera aventura, como una orgullosa sombrero de paja, acababa de comenzar. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Gracias de verdad por quedarte hasta el final y acompañarme en esta historia. Este proyecto sigue creciendo gracias a ustedes, y eso lo valoro un montón. Si te gustó el video y quieres seguir viendo cómo avanza esta versión de One Piece, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Déjame en los comentarios qué te pareció y qué crees que viene después, siempre leo lo que escriben. Nos vemos en el siguiente capítulo.